Buenas tardes. En esta ocasión los temas que vamos a tratar son la medición de un compuesto químico y la obtención de resultados. En la medición de un compuesto químico, para realizar un procedimiento en óptimas condiciones, se deben trabajar con 4 tubos, que son el tubo blanco, el tubo estándar o patrón, el tubo muestra y el tubo control. Las funciones de cada tubo son las siguientes. El tubo blanco es el que nos ayuda a ajustar el equipo a 0 de absorbancia y 100 de transmitancia, que normalmente puede ser solo de agua destilada. El uso del tubo blanco elimina la absorbancia debido a sustancias interferentes que pueden ser impuras de los reactivos u otros compuestos que interfieren reaccionando de manera similar al que se está investigando. El tubo patrón o estándar es una solución de concentración conocida hecha por el fabricante, la cual se va a utilizar para calcular la concentración del compuesto analítico. El tubo muestra, que como su nombre lo indica, es el tubo el cual va a contener la muestra del paciente y que también sus valores serán desconocidos. El tubo muestra o control. Su procesamiento permite detectar la producción de variaciones o errores en el procedimiento analítico, realizado con la finalidad de corregirlos y validarlos. Este tubo normalmente es comercial o también puede ser preparado por el laboratorio. Un espectrofotómetro es un instrumento utilizado para medir la cantidad de luz absorbida después de pasar a través de una solución muestra en función de la longitud de onda. Después de haber refrescado un poco la definición del espectrofotómetro, vamos a detallar el procedimiento analítico que se debe llevar a cabo para realizar las absorbancias o determinar las absorbancias de la muestra. El primer paso es conectar y encender el espectrofotómetro antes de realizar la prueba, teniendo en cuenta el tiempo de termostatización recomendado por el fabricante. El segundo paso es seleccionar la longitud de onda correspondiente para leer la solución que se está investigando. Esta parte siempre estará indicada en la técnica del procedimiento analítico. El tercer paso es elegir una cubeta en buen estado, sin deformaciones ni suciedad. El paso 4 es ajustar a 0 de absorbancia o 100 de transmitancia con el blanco indicado en el procedimiento. El quinto paso es retirar el blanco y realizar la lectura de los demás tubos, tomando en cuenta que se deben utilizar 2 cubetas en el proceso de las lecturas, una para el blanco y otra para las soluciones que se están midiendo. Se debe cargar la cubeta con la solución y leer la absorbancia por duplicado, informando la absorbancia promedio. Se deben limpiar las superficies externas de las cubetas con papel suave antes de insertarle en la portacubetas o compartimiento de lectura. ¿Por qué especifica que las cubetas se deben limpiar con papel suave? Porque un papel rústico o un papel grueso podría rayar las cubetas y unas cubetas rayadas podrían interferir en las lecturas del espectrofotómetro. También se deben leer primero las soluciones menos coloreadas, las más claras primero. Si se debe medir más de una solución, se debe enjuagar la cubeta con una porción de la solución antes de medir para evitar arrastres. Se deben ajustar el 0 de absorbancia o el 100% de transmitancia con el blanco antes de leer cada solución. El punto 6 es anotar las lecturas obtenidas. En el punto 7 se debe obtener la concentración del compuesto bioquímico investigado. Puede ser aplicando la fórmula de Bury-Lambert o usando una curva de calibración. La obtención de resultados. Esta es la última etapa de todo proceso analítico. En la mayoría de los procedimientos en el área de química clínica, la obtención de los resultados, concentración del componente en el fluido biológico analizado, se logra en base al uso de soluciones patrones,
soluciones estándar, estableciendo comparación entre la concentración de la solución patrón y su lectura, con la lectura de la solución desconocida o muestra. Las formas en que se usan estas soluciones son: número 1, usando una sola solución patrón, o sea, una sola concentración. En este caso se calcula el resultado, concentración del analito, por medio de la fórmula de Beer-Lambert o el factor simple. Número 2. Se hace usando varias, de 2 a 4 soluciones patrones de diferentes concentraciones. En este caso, se calcula el resultado, concentración del analito, por medio de una curva de calibración o el factor común. La fórmula de Beer-Lambert es la relación matemática que representa a las leyes de Beer y Lambert. La concentración de una sustancia es proporcional al color que produce y a la cantidad de luz que absorbe o absorbancia, e inversamente proporcional al logaritmo de la luz que se transmite o transmitancia. Es decir, esto significa que a mayor concentración, mayor color, mayor absorbancia y menor transmitancia. Aquí tenemos la fórmula ya despejada de Beer-Lambert para calcular la concentración de la sustancia o el componente químico en la muestra. Estas iniciales que están acá significan la concentración del espécimen o concentración de la muestra. Aquí tenemos la concentración del estándar o patrón. Aquí tenemos la absorbancia del estándar o patrón. Y esto se va a dividir, la concentración del estándar y la absorbancia. Y luego se va a multiplicar por la absorbancia del espécimen o absorbancia de la muestra, que viene siendo lo mismo. En este momento estaremos realizando el ejercicio número 1 que nos proporcionaron en nuestro manual, y también nos facilitaron la concentración del patrón, que sería 100 miligramos por decilitro, la absorbancia del patrón, que es igual a 0.35, y la absorbancia de la muestra, que es igual a 0.23. Entonces vamos a realizar el ejercicio. La concentración del espécimen es igual a 100 miligramos por decilitro dividido entre 0.35 multiplicado por 0.23. $100 miligramos por decilitro dividido en 0.35 es igual a 285.7 miligramos por decilitro multiplicados por 0.23 es igual a 65.711, pero lo vamos a redondear a 66 miligramos por decilitro. Entonces, este es el resultado de la concentración de la muestra realizada mediante la fórmula de Beer y Lambert. El factor simple es una forma derivada de la fórmula de Beer y Lambert, mediante la cual se agiliza el proceso de los cálculos de la concentración. El factor simple es el cociente que se obtiene al dividir la concentración del patrón entre su absorbancia correspondiente. El factor simple se divide en dos fórmulas. En la primera se va a calcular el factor simple y en la segunda se calculará la concentración del componente, del compuesto. Entonces vamos a proseguir. El factor simple es igual a la concentración del estándar, que estaremos tomando los valores que tuvimos anteriormente para calcular la otra muestra, la muestra número 1,
Y ahora estamos realizando la muestra número 2 de nuestro manual. Entonces 100 miligramos por decilitro dividido entre 0.35 es igual a 285.71. Entonces ya tenemos el factor simple, que es este. Ahora vamos a realizar la concentración, o sea, calcular la concentración de la sustancia multiplicando el valor del factor simple por la absorbancia de la muestra. Entonces, tenemos acá que el factor simple es 285.71 miligramos por decilitro, que se me pasó ponerla acá, miligramos por decilitro, multiplicado por la absorbancia, que en este caso de esta muestra sería 0.32. Entonces, esto es igual a 91.42. Esto quiere decir que la concentración de esta muestra es igual a 91.42 calculada mediante el factor simple. Gráfico o curva de calibración. Es la línea que se obtiene al relacionar las concentraciones de varias soluciones patrones, conocidas con sus lecturas correspondientes, ya sea en porciento de transmitancia o en absorbancia. Al realizar esta relación, se obtendrán varios puntos, que obedeciendo a las leyes de Beer-Lambert, al unirlos resultará una línea recta o curva ascendente. Esto si se relacionan concentraciones y absorbancias, y resultará una curva descendente si se relacionan concentraciones y porciento de transmitancia. El cálculo de la concentración. Mediante la gráfica de calibración se puede llegar a los resultados de las muestras que se están investigando sin necesidad de cálculos posteriores, simplemente interpolando sus lecturas en gráfica. Procedimiento para la realización de una gráfica de calibración. Punto 1. Elegir las concentraciones de las soluciones patrones que abarquen límites más amplios en que el constituyente se puede encontrar. Punto 2. Calcular las cantidades necesarias de compuesto químico o de solución matriz, según el caso de que se trate, y de disolvente necesario para preparar las soluciones patrones. Punto 3. Preparar las soluciones patrones previamente calculadas, siguiendo las recomendaciones correspondientes. Punto 4. Procesar las soluciones patrones, aplicando el procedimiento correspondiente para desarrollo de color, teniendo en cuenta las condiciones en que se desarrolla esta etapa, las cuales deben reproducirse exactamente igual cuando se están analizando las muestras cuyas concentraciones serán obtenidas en esta curva. Punto 5. Realizar de todas las soluciones patrones en el espectrofotómetro, ya sea en porciento de transmitancia o en absorbancia. Punto 6. Registrar las lecturas obtenidas en el papel correspondiente. Punto 7. Marcar los puntos correspondientes donde coincidan la lectura y la concentración de cada patrón. Punto 8. En este punto se traza la recta uniendo los puntos previamente marcados. Esta recta partirá de 100 si es papel semilogarítmico, lectura en porciento de transmitancia, y si es papel cuadriculado, lectura en 0 de absorbancia. Como ya lo mencioné, el papel semilogarítmico que está en la pantalla, o sea que se está mostrando, este se utiliza si se obtienen las lecturas en porciento de transmitancia. Se utiliza el papel cuadriculado si se obtienen las lecturas en absorbancia. La calibración será correcta y podrá ser utilizada si al tirar la recta, esta pasa por todos los puntos marcados. Si quedan algunos puntos fuera de la recta, estos deberán quedar equidistantes a ella. Recomendaciones.
La gráfica de calibración solo debe usarse mientras se mantenga las mismas condiciones con que ella fue realizada, es decir, cuando se estén usando los mismos reactivos utilizados en su realización, mientras se mantenga las mismas condiciones en el instrumento de lectura, fotocelda, lámpara, etc. Cuando se estén utilizando las mismas cubetas de lectura, no se deben utilizar gráficos de calibración realizados en otros equipos y no se deben utilizar gráficos de calibración que traigan los instrumentos o los reactivos. El factor común es el promedio de los cocientes que se obtienen al dividir la concentración de diferentes soluciones patrones entre sus lecturas correspondientes. Su fórmula es factor común es igual a factor 1 más factor 2 más factor 3 dividido entre 3. La concentración de la muestra es igual al factor común por la absorbancia de la muestra. Hasta aquí fue mi exposición y espero que haya sido de su agrado.